Leí el otro día un artículo en Diario 16 en el que se afirmaba que el monarca había quitado la paga a su padre. No que habían dejado a Froilán sin paga, o a Federica, o a las infantas. No. Al abuelo, al patriarca, al rey emérito. Y yo no sé cómo funcionan las cosas en palacio, pero en mi casa funciona de manera muy diferente. No solo debo dar una paga a mis hijos, sino que además me la exigen. Bueno, son catalanes. Pero bueno, los Borbones llevan toda la vida haciendo las cosas diferentes. Dicen ser demócratas y no han pasado por las urnas. En lugar de pagarse una luna de miel, se la subvencionan. En lugar de arreglar las cosas hablando, se lían a tiros. O igual te piden la unidad de España y luego cada Borbón va a su puta bola. En todo caso, con lo que se ahorrarán en pagas al rey emérito, su hijo ha organizado una segunda luna de miel por toda España. Es lo que vendría a ser un auto blanqueado real. Más o menos lo que necesita Rafa Nadal, al que la piel se le ha quedado un poco negra. No se sabe si del calentón que lleva de no poder competir o es que ha tenido que hacer una oración compuesta en castellano. Y a su vez, los catalanes seguimos haciendo cosas. Mientras en Madrid hacen churros todas las mañanas, en Cataluña creamos partidos políticos, ya que es la única manera de que obtengamos financiación pública por parte del Estado, de manera legal. El extenso catálogo de partidos políticos catalanes es más interminable que el catálogo de IKEA, aunque tenemos unos nombres más atrevidos, hecho que demuestra que los catalanes aburridos no somos. ¿Que hay problemas? Creamos un tsunami democrático. ¿Que el tsunami nos crea problemas? Lo hacemos desaparecer como el dinero de los Pujol. ¿Que la legislatura es aburrida? Nos matamos a hostias entre simpatizantes de Esquerra y de Junts. ¿Que peligran las sillas de la Generalitat según las encuestas? Pues volvemos a pedir la unidad. Y así, en bucle. Vamos, que aburridos no somos. Y lo demuestra también Marta Pascal, líder del nuevo partido político catalán, el Partido Nacionalista de Cataluña, más conocido como PNC, el Partido de las Pililas de Cataluña, con denominación de origen, oiga. Al menos su nombre no lleva a equívocos y de entrada han salido a jugar en pelota picada, abrazando al autonomismo y al independentismo a la vez. ¿Quién dice que somos aburridos?